buenas noches, viernes ya, en días contados estamos enterando nuestra segunda semana acompañándolos cada noche a las 10 de la noche y con ánimo de viernes, con ánimo festivo. Saludamos a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Bien, buenas noches, feliz de que es viernes. Es viernes, maravilloso. Tú tuviste además Yo tuve un carretín ayer. Yo tuve un carretín ayer. Un pequeño carretín. Juan Diego, ¿cómo estás tú? Muy bien. Pero para ti los viernes no son pura jauja porque... No, yo hago una entrevista que tengo que terminar hasta última hora. ¿Y a qué hora la entregas? Perdón, Carola. Entrego en la noche a última hora. ¿Y sale cuándo? Los domingos. En las últimas noticias. Ahí está la pluma de Juan Diego Montalva. ¿Cayetana? Cayetana 2. Tú verás que tú hiciste la entrevista a la española, Cayetana. No, esta es otra entrevista. Oye, ya, estamos cerrando la semana que ha sido intensa. Vamos a estar conversando con Alejandra Jorquera, revisando algunas de las declaraciones que hubo en el programa durante esta semana. También estaremos conversando desde Tocopilla con el convencional constituyente Christian Monkeberg, que se sostiene, ha sido como uno de los liderazgos de la derecha que ha quedado bastante maltrecha, podríamos decir, después del trabajo de la convención, porque el colectivo de la derecha quedó muy frustrado. Vamos a hablar sobre lo que está pasando con la comisión de preámbulos, sobre el trabajo de las comisiones de normas transitorias y de armonización, por supuesto, con Christian Monkeberg. Pero comencemos con algo que va dejando la semana y que es la decisión del presidente. En realidad, todo lo que ha estado en torno al establecimiento del estado de excepción en la llamada macrozona sur y la decisión del presidente Boric, que se conoció ayer en la tarde, de apartar de su cargo, de remover al almirante Jorge Parga, que estaba a cargo de la zona de Biobío y de Arauco, que son las dos provincias que entran dentro del estado de excepción junto a la de la Araucanía, por hechos ocurridos anteriormente y opiniones que había expresado este almirante y que el gobierno podría haber conocido perfectamente antes de ratificarlo a cargo del estado de excepción. Principalmente lo ocurrido con el atropello al joven Manuel Rebolledo el 21 de octubre del 2019. ¿Qué les pareció esa decisión del presidente cuando los críticos dicen que tú tienes que empoderar a las Fuerzas Armadas si es que vas a tomar la decisión de la excepción constitucional? Sí, yo le encuentro toda la razón al presidente. Yo creo que el presidente... los presidentes logran ver muchas cosas, pero no lo ven todo. Es decir, cuando alguien le sugiere al presidente que esta es la persona para ser seremi, jefe de la plaza, o cuando llegan los nombres a los escritorios de los presidentes, es porque han sido previamente revisados, es lo que uno espera. No es que el presidente Boric tiene que decir, ay, a mí me suena que este señor no lo puedo nombrar porque. Entonces, cuando él se da cuenta que existe este problema, piensen ustedes que el presidente Boric se reunió con la familia del muchacho que fue atropellado por esa camioneta de la Armada. Se reunió en campaña con la familia. Fue a la casa de ellos. Fue a la casa de la familia. Entonces, ¿qué pasó? La familia, cuando ve el nombre del general, escribe y dice, ¿cómo va a ser de nuevo este señor que está involucrado? No él directamente, pero sí porque antes de que hubiera un proceso de la justicia, él le puso todo el piso al cabo que iba manejando la camioneta. Y si ustedes han visto, es bien fea la imagen, pero si ustedes han visto, hay un video donde efectivamente se le atropella de una manera no accidental. No, muy intencionada. No por nada fue condenado por cuasi delito de homicidio el marino que iba manejando esta patrulla. Claro. Y ya que lo mencionas, Paula, podemos revisar ese video. Lo tenemos, bueno. Sí, lo tenemos, cobra obviamente actualidad a partir de los últimos hechos. ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego, mientras compartimos este video del momento del atropello de Manuel Rebolledo que lo llevó a la muerte? Ahí está, mira. Este es un material de interferencia, si no me equivoco. Sí. Y resumen, mira. Lo vamos a repetir. Va la patrulla naval, van 3 personas corriendo. Esto pasó 3 días después del estallido acá en Santiago. Con amplia visibilidad. Van 3 personas corriendo, exactamente, a plena luz del día. 2 entran a una cancha, otra sigue más bien al borde de la cancha y ahí va directamente a atropellar a una de las personas que resulta ser el joven de 23 años, Manuel Rebolledo, que por la gravedad de sus lesiones fallece. Es procesado el conductor de la patrulla y acusado de cuasi delito de homicidio y cumple condena actualmente. Antes de, como dice la Paula, que se resolviera esto, porque obviamente pasó tiempo,
el almirante Parga le había dado todo su apoyo al conductor de la patrulla. Eran momentos muy revueltos, eran días muy difíciles. Sí, esto está muy cerca del estallido social. Tal cual, 3 días después del inicio acá en Santiago. Estaba todo el mundo nervioso. Pero de todos modos el gobierno no hizo el trabajo de chequeo previo al, digamos, reafirmar que iba a ser el almirante Parga el que iba a estar a cargo del estado de excepción. Juan Diego, ¿cómo lo ves tú? Yo soy como miro más de lejos y yo creo que esta semana ha sido bien determinante para el gobierno en una definición que yo creo que es la definición más importante que tiene un líder cuando se involucra en la conducción del Estado. Y que es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza física legítima en un territorio. O sea, esa es la principal tarea que una persona cuando es elegida, presidente, autoridad, tiene que ejercer cuando está a cargo del Estado. Y en este sentido, yo creo que esta semana ha llegado, como se ha tenido que darse cuenta esta nueva administración, de que tiene la tarea de manejar la fuerza. O sea, es quien tiene lo único que tiene la legitimidad para utilizar la fuerza. Entonces, en ese sentido, lo que pasó con Yaitul, en donde estamos desde el domingo ya con esta cantinela, de que tuvimos a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, hablando de la posibilidad de una demanda a Yaitul. Una querella a Yaitul. Después, LASAC ayer se anuló, dimes y diretes entre la ministra de Interior y el presidente, dicen el presidente que no va a querellarse en esos casos. Y después vemos una decisión en el caso de Parga de retirarlo por sus declaraciones post este video que vimos, que es bastante dramático. A lo que voy es que yo creo que al gobierno se le vino encima la noche en términos de que darse cuenta de que ellos controlan la fuerza y que esa es una de las tareas, ¿me entiendes?, prioritarias que va a tener, y que llevamos desde el 18 de octubre, post pandemia, un periodo largo en donde no sabemos, donde el ejercicio de la fuerza ha estado en cuestión. Y, claro, que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, asumir una responsabilidad y asumir la conducción de eso. Obviamente nos podemos quedar que hay una frase de Trotsky que dice, que es un anarquista del tomo y lomo, que dice que todo Estado está fundado en la violencia. Algunos son más suaves, Weber dice en la fuerza, pero algunos pueden decir que el Estado ejerce violencia, otro que ejerce fuerza, el monopolio de la fuerza. Ahí tiene que definirse, yo creo, Boric, yo creo que le toca, y su grupo, porque son grupos, lo que hablamos antes de empezar, el buenismo, ¿no? Qué bueno es decir qué lindo, es decir que estamos a favor del diálogo, de la conversación, pero cuando se producen situaciones que atentan contra la libertad de las personas, yo creo que ahí hay una necesidad de definiciones, y yo creo que el gobierno, la administración de Boric, la juventud de esta nueva administración tiene que hacerse cargo. Oye, yo pienso que más que buenismo hay una convicción política en el gobierno y en los representantes del gobierno y en general de esta generación del Frente Amplio que está gobernando, de que Chile está muy cargado de dolores, ¿no? Que fue uno de los temas de conversación en la pasada elección. Y eso es efectivamente así, y vemos cómo hay muchos traumas, hay muchas heridas, hay muchos dolores, hay muchos problemas que se expresan en, por ejemplo, lo que sucede en la Araucanía con el despojo histórico a los mapuches. Es decir, estamos en un escenario donde la contingencia y el uso de la violencia y el titubeo frente al uso legítimo de la autoridad, el ejercicio legítimo de la autoridad, a partir de lo que tú dices, nos impiden quizás ver con un poco más de distancia y ver efectivamente el bosque y ver de dónde vienen muchos de los dolores, de las angustias, de los reproches y de lo refractaria que en muchos casos es la sociedad o ciertos grupos de la sociedad con lo que representa el Estado. Yo creo que esta generación lo ha entendido bien. Y lo que pasa es que ahora tiene que hacerse cargo desde esa convicción ideológica, política, de que hay muchas cosas que reparar en el país, pero haciendo uso legítimo de la fuerza y de la autoridad que le confiere el propio rango en el que ellos están. Entonces es una cosa como complicada. Y solamente para cerrar, Paula, antes de darte la palabra, el episodio del almirante Parga se pudo evitar.
porque obviamente que esto se sabía, no había para qué nombrarlo y después desnombrarlo, porque eso también es una señal de que puede, digamos, confundir respecto del rol que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en el lugar. Sí, yo creo que hay una gramática a la que nos acostumbramos, una gramática política que el gobierno del presidente Boric, iba a decir, ha rompido, ha roto. Porque... Es lo mismo. Ah, claro. No, la gramática a la que me refiero es que había una manera de hablar entre las y los políticos. Había una forma en que la política, durante muchos años después de recuperar la democracia, se acostumbró a hablar y se acostumbró a hacer. Entonces, por ejemplo, si tú te equivocas en política, siempre te caes para arriba. Entonces tenías una equivocación y después venía una larga explicación de cómo la equivocación no era equivocación. En realidad me equivoqué, pero no me equivoqué, y se autoconvencían que la explicación era súper buena. En cambio, yo veo en el gobierno del presidente Boric enfrentar muy radicalmente y con mucha honestidad las equivocaciones. Eso es un cambio, ¿ah? Y eso es muy bueno, porque yo creo que a diferencia del mundo de la política o el mundillo de la política, los analistas y todas las personas que nos dedicamos en algún punto a esto, te puede chocar, pero yo pienso que a las personas eso les gusta. Y a mí me gusta también. Me gusta la honestidad en política. Me gusta que cuando te equivocas, tú dices, me equivoqué, no revisé, lo desnombro. Sí, hay Está un bien, límite. lo que quiero hay decir... un límite ya cuando te equivocáis un año entero. No, pero no, perdona, son 60 días. Sí, O sea, estoy de lo que acuerdo quiero con decir eso. que la gramática de esta nueva generación es poder decir las cosas de una manera diferente. Y eso yo lo encuentro un aporte, de todas maneras. Sí, está bien siempre que haya una evolución, que haya un mejoramiento, ¿me entendés? Que las equivocaciones empiecen a disminuir de manera importante, porque yo creo que el agotamiento de la gente en eso es bastante, a mí no me gusta hablar de gente, pero el ambiente con las equivocaciones, es como, yo estoy un poquito cansado esta semana después del programa. Esta semana ha sido como darle, ¿me entendí?, a la ministra de Interior, darle al presidente, darle al ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, porque Pero no no sacó le el hemos dado. intermedio. Sí, pero de alguna manera ahora sale este estado de emergencia porque no pudo negociar en el Parlamento este estado intermedio, porque Janet Vega dice y se desdice, porque Sí, ha sido la bien ministra de Interior... cansador. Entonces como que tú al final uno se La sienta aquí seguidilla a de- decir, bueno, de nuevo vamos a pegarle al gobierno, es como... Y en eso es un tema más largo, pero yo creo que hay que buscar otros objetivos, además, porque creo que hay. Pero ellos logran, periodísticamente, concentrar el foco de atención. Entonces, si ese foco de atención siempre va a ser la mala noticia, yo creo que agota Y es creo malo. que le pasa la cuenta. Exactamente. Si tú tuvieras que titular, tú que eres hombre de diarios, de prensa escrita, Sí, yo, o no uy, sé si tengo- titular, más bien como organizar la pauta de una edición de fin de semana de lo que ha sido esta semana. No, sí, bueno, semana, no sé. Semana negra, dijiste. No, negra no diría. No, dijiste que le cayó la noche. No, Le cayó pero la creo, noche. pero creo que noche es negra. no sé. Sí, negra sí, yo no sería tan categórico. No, yo guardaría ese adjetivo Sí. porque lo peor siempre Sí. puede estar por venir. Sí, lo dijo Como decía Bachelet. Bachelet. Bueno, cada día puede ser peor. decía. Cada día Cada puede día ser puede ser peor. peor, sí. Oye, No. la vocera Camila Vallejo Se le vino la noche. dijo que era importante el tema de las señales con la remoción de Parga, del almirante Parga. Pero uno dice, ¿qué pasa con la coherencia? Porque una señal errática ha sido lo de Yaitul, que volvemos a lo mismo, pero... y esta señal súper categórica en el tema del almirante, 2 días después de haber asumido, insisto, totalmente necesario. Se podría haber evitado este asunto. Pero no puede haber críticas por el tema de la coherencia. Porque una cosa es lo que tú dices, ser sincero, ser frontal, reconocer los errores, que es algo que Pero hace este gobierno. ponte en el papel del presidente. Se da cuenta que nombra a una persona que tuvo un rol en una situación violenta, con resultado de muerte. No, el principal rol de él es apoyar a su gente. Pero déjame terminar, por eso. Cuando tú apoyas a tu gente de manera tan apresurada, yo leí las declaraciones del almirante. del almirante, y hay una última frase que
que se la podría haber ahorrado. Y en estas cosas, cuando uno no sabe lo que pasó, uno puede actuar ideológicamente y decir, yo le doy todo el apoyo a todo mi gobierno y a todos mis ministros y a todos mis cabos. Siempre se puede hacer eso. Pero la prudencia, cuando uno está en ciertos momentos, te da ventana. Él fue prudente en el 90% del texto que dijo y en la última frase la embarró. Entonces, hoy día, lo que le pasa al presidente, que cuando se da cuenta, dice, no puedo hacer eso, porque estuve en la casa. ¿Y cuál es la última frase? De la familia. Es que, pucha, la traía y no sé la vamos a buscar. Dónde la dejé. Pero yo quiero agregar una cuestión más, y es que en la honestidad en política, yo quiero insistir con eso, nos va a romper esquemas a todos nosotros. Y eso es importante para el país también, porque yo creo que estamos en un momento de Chile súper revuelto, de ánimo, de las cosas que están pasando. Piensen que estamos escribiendo la Constitución que nos va a acompañar por los próximos 20 o 30 años, que el incumbente, en este caso, por ejemplo, el mismo presidente, en un punto, cuando se habla de la reelección, el presidente es súper prudente y le pide a su equipo mandarle a decir al Poder Constituido, yo no me voy a reelegir. ¿Y por qué lo hace ese gesto? Es un gesto de mucha altura. En general estamos acostumbrados a presidentes en América Latina que les encanta tener una constitución que los reelija eternamente. El gesto del presidente Boric es un gesto que también habla de esta nueva política que esta generación quiere hacer. ¿Se puede cambiar la política completamente? Es difícil, pero uno con gesto puede ir diciendo dónde quiero clavar. Claro, las estacas, habría sido ¿no? impresentable que eso hubiera religión. O sea, Está bien, pero, sido, sí, más allá del hecho del contexto de América Latina. Pero lo hacen. Pero yo creo que eso sí que habría sido la Semana Negra. La Armada va a defender a sus funcionarios porque tenemos la convicción de que él es absolutamente inocente. Eso dijo el contraalmirante Parga en julio del 2021 frente a la investigación que se llevaba contra Leonardo Medina, el infante de Marina que manejaba la patrulla y que atropelló al joven Manuel Rebolledo. Y finalmente fue formalizado por homicidio. Y pese a los aplazamientos y la petición de anular la sentencia, fue condenado a una pena de 540 días de firma mensual por cuasi delito de homicidio. Bueno, esa es la frase, ¿te fijas? Que cuando... Claro, ¿para qué decir que tú dices, mire, no dudas de su inocencia? Vamos a esperar, él estaba en funciones, tú hay tantas antecedentes, maneras de decir las cosas. Oye, interesante el tema de los nombramientos. Ustedes que tienen experiencia en la moneda, debe ser todo un universo, el chequeo, los antecedentes, en fin, quiero que abramos el segundo piso para hablar además de un caso insólito de una profesional que no pudo llegar al cargo en que le habían propuesto. Ya, Pamela Chávez era una de las propuestas por el presidente Gabriel Boric para integrar el directorio de Codelco, la empresa estatal del cobre que dirige Máximo Pacheco. Y resulta que el Ministerio de Minería revisó los antecedentes de Pamela Chávez, que es una destacada ingeniera, y descubrió que desgraciadamente no está habilitada para asumir el cargo porque hay una exigencia de la duración de la carrera. En el caso de los directores o directoras de Codelco, tienen que haber cursado una carrera de pregrado de 10 semestres. Y Pamela Chávez, que es doctora... Doctora y tiene un postdoctorado. Y tiene postdoctorado, imagínate, tiene un pregrado de 8 semestres. Bueno, es máster en microbiología acuática, la ingeniera Pamela Chávez, doctora en microbiología molecular y biotecnología de la Universidad de Kioto, en Japón, y postdoctora de la Universidad de Hawái en Manoa. Tiene una destacada trayectoria en el ámbito de la ciencia, el emprendimiento y la innovación tecnológica. Ella es Pamela Chávez, ahí en la imagen. Fundó en Antofagasta las startups Aguamarina, centrada en la minería, y Domolif, dedicada al desarrollo de nanopartículas con bacterias. Y el 2021 fue destacada por Women in Mining, como una de las 100 mujeres inspiradoras de la minería chilena en la categoría Innovación. Un excelente nombre para que el presidente la propusiera al directorio de Codelco. Bueno, yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en que si uno de los requisitos es que el pregrado dure 10 semestres y no 8,
es una regla estúpida a estas alturas de la vida, sobre todo con lo valiosa que es la inclusión de las mujeres en los Ahí directorios. uno se acuerda cuando cambiaron la ley, ¿se acuerdan cuando la democracia cristiana llegó tarde a la inscripción de sus candidatos? Sí. Claro. Al servicio electoral, y rápidamente el Parlamento se movió y produjo la ley necesaria. Yo en este caso haría una ley que se llama la ley Chávez. Una ley Pamela Chávez. Una ley Chávez. ¿Qué habría sido de este país si no se hubieran puesto de acuerdo y no hubiera podido...? No, porque son esos acuerdos, me refiero al acuerdo grupo de la democracia cristiana. Porque si llegas tarde, teniendo tanto tiempo, habría sido increíble. ¿Qué? Oye, bueno, en el tema de Pamela Chávez y la importancia de ir como derogando normas que además le pongan trabas a la inclusión de las mujeres, cuéntenme de su experiencia precisamente en el tema del chequeo y los nombramientos. ¿Quién se encarga de eso? Además que son de distinto orden, obviamente que es distinto nombrar a un ministro que nombrar a un director o directora de alguna de las empresas públicas, a una jefatura de servicio y otros cargos que van siendo como más de segundo orden. ¿Se contrata gente? ¿Cómo se hace, Juan Diego? Yo la verdad no tuve mucha... No era tanto mi poder, pero veía No era que, mi tema. No era mi tema, pero después ¿Pero a ti te supe habrán por chequeado otra... cuando te contrataron, ponte tú? Yo creo, me imagino, ¿no? Sí. Deberían. Sí. Costó bastante. No, más bien no te chequearon. Claro, costó bastante que convencerme, pero no, yo creo que lo que sí he sabido por otros gobiernos y por lo que uno reportea como periodista, la persona que está a cargo de esto, que uno siempre quiere hablar con ella, ¿me entendés? Yo en el caso del segundo gobierno de Bachelet, me tocó saber de que estaba en la subsecretaría la unidad de chequeo de las personas que se contrataban. Ya. Y me acuerdo, siempre sabía una de las personas que formaba parte de este equipo y uno le quería decir, oye, pero este tipo, tratando de sacarle, no, es imposible sacarle alguna información. Pero uno sabía que era él y ella las personas que tenían el manejo de ese tema. Y es como el sueño del pibe periodista poder tener acceso a ella. Lo que pasa es que por lo general no hablan. Sí. No, yo solo decirlo de Pamela Chávez a mí me parece de verdad increíble. O sea, efectivamente es una ley probablemente pensada en su momento para evitar, no sé, no tengo idea, pero esto es estoy elucubrando, pero para evitar que llegaran personas poco preparadas. Claro. A ser parte del directorio de Codelco, porque en su minuto, y hasta el día de hoy, y no lo sé, pero siempre el directorio de Codelco es como un lugar donde todo el mundo quiere llegar, ¿no? Es un lugar... Ella merecía llegar. Ella, Imagínate. claro, lo que pasa es que Por lo ella que uno merece llegar exactamente por su formación y porque además, o sea, si tú llegas a tener un postdoctorado, pero te faltan dos semestres, además esto es ridículo. Lo más ¿no? gracioso es que tú sabes que si alguien hubiera estudiado el undergraduate o el pregrado, lo hubiera estudiado en una universidad americana, británica, Sí, pues son 8 semestres. no habría podido porque son 3 Efectivamente. años, o sea, es mucho más cortos que lo que son Es los mucho pregrados más en acotado. Chile. Pero como de una hecho, uno de los ley- grandes problemas que tiene Chile es que los pregrados son demasiado largos. Sí, pues. ¿Y cómo? Entonces, imagínate, podrías haber tenido un tipo que estudió el pregrado en Harvard y no habría podido, o no sé, en Cambridge, en Oxford, y no habría podido ejercer como director habiendo estado en la mejor universidad o en las mejores universidades del mundo. Entonces es ridículo la pregunta, o sea, cambiemos la ley. De todas maneras. Se cayó también un Ceremi por lo mismo, porque la ley determinaba que para ser Ceremi necesitabas al menos tener una distancia desde que egresaste de la universidad, creo que son 3 años. Bien. Y esta persona tenía menos. Desde el punto de vista, había egresado y le faltaban... Sí, pero Pero lo te está fijas que la evaluando- ley está pensada justamente para evitar ciertas cosas. Para proteger el cargo de alguna Pero manera. cuando tú lo Ley- miras después, tú Sí. dices en una de esas un Pues yo Ceremi creo- que tiene, Que es más joven. que es joven, que tiene ganas, que está disponible a andar arriba de la micro por Puede todos ser los interesante cerros discutir de Valparaíso cuál es la razón, ¿eh? y estar ahí. ¿Te fijas? Yo no, pero... ¿Cuál es la razón? A ver, yo creo yo no tengo idea de este tipo de temas, o sea, yo voy a decir, pero me parece razonable pedir experiencia profesional después de graduado. Creo que y en este caso los 10 semestres son para pedir conocimiento y Sí, formación. formación. Esta es una persona que tuvo un doctorado en la Universidad de Kioto. O sea, de verdad, hacer un doctorado en la Universidad de Kioto no es que sea fácil. No es cualquier O sea, yo cosa. creo que es imposible. O sea, muy de verdad, difícil. la Universidad de Kioto es la mejor universidad de Japón
Sí. Y además Sí. es la mejor universidad. No, y es una universidad con muchísimo prestigio Sí. a nivel mundial. O sea, mira. tener un doctorado ahí es realmente, y en el área minera, imagínate, Imagínate. es otro nivel. Entonces, si lo que estamos evaluando es la preparación de la persona, yo creo que en este caso no había discusión. Deberíamos Oye, proponerle a Máximo Pacheco. La Sí. ley Pamela Chávez, sí. Sí, Bueno, la yo- ley Pamela Chávez, y que se la depende jugara. del Ejecutivo, porque es una normativa No, del imagínate, Ministerio de Minería. Habría que, esto sería una maldad, pero comparemos con los otros currículum del directorio. Sí, pues. A ver qué tal Bueno, son. tal cual. Marcela Hernando es la ministra de Minería, así que Sí. seguramente querría empujar algo así. Oye, pero bueno, hay otros antecedentes que se tienen que tener en cuenta para los nombramientos. De hecho, el propio caso del almirante Parga, uno pensaría que era relativamente fácil hacer el chequeo. Ahí debería haber. También entiendo que se llama a las personas, muchas veces Pero la gente no directamente, cuenta. Pero la gente no cuenta. No, ¿Qué? es tremendo, es tremendo. Sí, No, ¿Cómo pero se hace, también- Paula? ¿Es una agencia externa o es el propio No. gobierno No, en tu experiencia? O sea, lo que yo vi era el propio gobierno con distintas personas que se armaba un proceso, es decir, se armaba un flujo, como le gusta decir a los ingenieros civiles, un flujo desde cuál es el nombre y todos los chequeos que hay que hacer. Pero lo más sorprendente de todo es que las personas no cuentan la verdad. No sueltan Ahora, la es papa. difícil, no, Tengo una gente deuda de cuenta- pensión alimenticia. O ponte sea, tú. a mí me consta con personas que le decían, bien, ¿has tenido algún problema con, no tengo idea, parte por conducción bajo... En estado de vida. No, yo siempre he conducido lúcido o lúcida. Ah, ya, no. ¿Has tenido problemas con temas de violencia intrafamiliar? No. Después llegaban los antecedentes, 3 partes, 2 denuncias. Pero las mismas personas, es tantas las ganas de llegar al cargo que te dicen que no. Te mienten. Y hay un caso emblemático, que no lo voy a mencionar acá y después lo buscaremos, de una persona que dijo que tenía una carrera que no tenía. Que no, Bueno, que, hay varios que no, pero no tenía la carrera. Bueno, pero tú no puedes decir yo soy periodista de la Universidad X sin creer que alguien va a ir a chequear. Antes no se chequeaba tanto porque era un grupo más pequeño, porque se contrataban entre todos. Más endogámico. Y se conocían entre todos. Entonces tú decías, contrata al Juan Diego, que estudió... Que es Era periodista. compañero mío. Que Lleva es mucho periodista, tiempo trabajando amigo como periodista. mío, Y después buen tú vas a gallo. la verdad y no terminó la carrera. No la terminó. Y tu Más o tu menos título ahí. es que se me quemó la casa y se me quemó el título. Esta historia es real. No. Eso- No, te juro. No, Oye, ya- bueno, y el ya- presidente no juró, entiendo. Y también, ¿te acuerdas que hubo Sí, pues, gente él que no- lo puso? él no- Sí. Pero él lo dijo tiene el desde título. siempre. Siempre, Sí. siempre, claro. No tiene el título de abogado que entrega la Corte Suprema. Claro, no tiene el título. Tiene los Terminó la estudios. carrera. Sí. Tiene la licenciatura. Oye, hagamos un alto y a la vuelta comentamos con la Ale Jorquera lo que está pasando, por ejemplo, con la convención, las propuestas de preámbulo que se tienen que sancionar de aquí al 31 de mayo. Tenemos además la conversación con Cristian Monkeberg. Ya seguimos en Días Contados, edición de viernes. Antes, WOM tiene algo que decir. De regreso en esta edición de viernes de Días Contados, vámonos a Mejillones, donde sesiona esta jornada, donde hasta ha estado sesionando la Convención Constitucional, que como ustedes saben, ya ha echado a andar sus comisiones para la última parte del trabajo. Estamos en contacto con Cristian Monkeberg, convencional constituyente del colectivo de la derecha. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por conversar con nosotros. Sí, encantado. Feliz de poder conversar. Hemos estado, bueno, efectivamente toda la semana en la región de Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, en Mejillones y en Antofagasta propiamente tal, divididos en grupos. Ha funcionado el pleno, las comisiones. En el caso mío, yo estoy en la comisión de normas transitorias y tuvimos trabajo permanente en Antofagasta. Oye, ¿cómo está el ambiente interno entre los miembros de la convención? A ver, eso ha sido muy positivo. Yo creo que todo lo que se relaciona con la implementación de la convención y todas las relaciones humanas, y yo creo que han ido de menos a más. Recordemos, Carola, que nosotros partimos literalmente en pandemia, veníamos de un estallido social, mucha conflictividad en pleno invierno, en el jardín del Congreso, porque no nos podíamos reunir adentro, en fin, entonces, y mucha desconfianza. Porque claro, los orígenes de cada uno de nosotros son muy diversos
y por lo tanto había mucho desconocimiento, y yo creo que eso ha sido positivo. Si uno lo puede mirar desde dentro y señalar algo positivo, creo que ha habido un proceso de conocimiento, de entender de que cada uno viene de situaciones, realidades distintas, y a partir de eso se ha ido construyendo un texto en donde uno se siente más interpretado, otros nos sentimos menos interpretados, pero desde el punto de vista humano yo no tengo nada que decir más allá de las discusiones, los debates políticos que se ven, pero eso es normal y eso es encendido, pero las relaciones humanas son positivas, no digo que andemos todos juntos abrazaditos, pero sí una relación humana positiva. Cristian, pero da la impresión de que tu mirada es más constructiva que la de la mayoría de los miembros de la derecha en la convención, que han quedado más bien frustrados o derechamente desafectados del resultado del trabajo. ¿Tú vas a votar apruebo o rechazo? Hay varias cosas en eso y contesto al tiro la pregunta, pero nosotros llegamos acá, todos hicimos campaña, y digo los de mi sector, en el ánimo de aportar, en el ánimo de dialogar. Unos más optimistas, otros menos optimistas, pero lamentablemente eso no fue cuajando. Yo soy de los que voté apruebo de entrada, y varios lo hicimos, pensando de que había que tener una nueva constitución y había que cerrar este capítulo, a partir de todos los conflictos y problemas sociales y necesidades e inquietudes de la gente. Y yo creo que esa oportunidad se ha ido desaprovechando. Y la responsabilidad evidentemente está en que la mayoría está en la izquierda, circunstancial, para esta convención, pero está en la izquierda y las mayorías se han ido logrando ahí, y la apertura al diálogo hacia sectores más de las ideas nuestras o de las sensibilidades nuestras no fueron muy recogidas, la verdad. Yo siempre voy a ser constructivo, estoy de acuerdo, pero el resultado para mí no es positivo. Yo creo que se perdió una oportunidad importante de haber construido algo que realmente generara, no digo consenso 100%, pero ciertos grados de consenso. Que hay una parte importante de personas que claro, que no se sienten muy interpretadas por lo que ha ido saliendo de acá. Entonces, y a la pregunta, mira, yo lo hemos dicho varias veces, yo creo que lo razonable es decir apruebo o rechazo una vez que termine este proceso, o con lealtad con los compañeros de grupo, con la gente de otros colectivos, con los profesionales, con los técnicos. Así que no sé, bueno, un mes más, 30 días más, 25 días más, yo creo que es razonable cuando esto ya esté terminando, que cada uno empiece a dar sus opiniones, si está de acuerdo o no, en el texto completo, que todavía queda un poquito. Juan Diego Montalva te quiere hacer una pregunta acá en el estudio, Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo ves tú el rol que tuvo el Frente Amplio? El Frente Amplio fue un actor importante dentro de la convención, tiene varias personas elegidas. ¿Qué pasó con el Frente Amplio? Yo creo que el Frente Amplio desaprovechó una tremenda oportunidad de haber generado, porque hay que ver la conformación de esta convención. La convención mayoritariamente hay una sensibilidad izquierda, pero no es una sensibilidad izquierda muy orgánica, sino que vienen de partidos, de mundos independientes, de movimientos sociales, etc. Y el Frente Amplio tenía dos características importantes. Estaba en la mitad de ese mundo, desde el punto de vista político, de las ideas, de las propuestas, y segundo, son gobiernos. Entonces, lo lógico hubiese sido que hubiesen jugado un rol de provocar acuerdos, de incorporarnos en algunas cosas a nosotros, de haber incorporado al mundo más de izquierda, de haber logrado generar contención en muchas materias, dique de contención se le llama por algunos, y creo que lo desaprovecharon. No sé cuál fue la razón, y creo que sí jugó un rol importante en ese sentido el Partido Socialista. El caso socialista, el colectivo socialista, sí creo que jugó un rol importante de buscar entendimiento, de dialogar con nosotros, de dialogar más a la izquierda, de frenar algunas cosas que eran muy excesivas a su juicio. Yo creo que el Frente Amplio perdió una tremenda oportunidad. Yo lo lamento porque ellos están gobernando y hay buenos liderazgos ahí que van a dar que hablar, me imagino, a futuro. Pero creo que como dicen por acá, amarillaron un poco. ¿Cómo dicen por acá? ¿Qué? Amarillaron un poco. Amarillaron un poco. Vale, Paula vale. Walker. Hola, Cristian, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. A mí me gusta mucho cuando te escucho el espíritu dialogante y como en un punto de crecimiento personal. Siempre uno habla como de las conversaciones improbables, de conocer gente que tal vez si no estuvieras ahí no habrías conocido nunca. Y a todos nos pasa en un punto, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuáles son esas conversaciones o esos encuentros
que más te marcaron durante este tiempo, de gente que pensabas que era de una manera distinta o que a través de la conversación cambiaste la impresión? A ver, este proceso completo fue distinto. Y ahí engancho con tu pregunta 100%, porque a mí me ha tocado estar en el gobierno, me ha tocado presidir mi partido. Yo soy abogado de profesión, he estado en el Parlamento, he estado en el mundo privado, en lo público, he hecho algo. Me ha tocado la posibilidad de vivir afuera, en fin. Y he aprovechado al máximo esas oportunidades que he ido logrando y que he ido teniendo, pero como esto no me había tocado vivir nunca nada, porque esto es absolutamente horizontal. Aquí no hay estructuras preestablecidas. Los partidos están presentes, pero como están presentes dentro de un grupo y un mundo de gente toda muy diversa. Yo aquí no soy como en el Congreso que te dicen el diputado Monge. Cuando yo estaba en el Congreso, me acuerdo, acá eres cristiano. Entonces, esa es la relación que se dio internamente. Y por lo tanto, el aprendizaje es un año intenso de aprendizaje en cuanto a trabajo, a ideas, a propuestas, a planteamientos. Nosotros quisimos involucrarnos de buena manera en ese proceso. Y claro, yo creo que lo que atentó contra eso fue un poco lo que les decía al principio, los procesos de desconfianza. ¿Será cierto o no que quieren avanzar hacia acá los de la derecha? O al revés, la gente nuestra decía, ¿será cierto esto de izquierda más radical que quieren hacer algo conjunto? En fin, yo creo que fue un proceso, o sea, en todo sentido fue notable desde el punto de vista humano, estoy de acuerdo. Ahora, el resultado, lamentablemente, en el caso mío personal, creo que podría haber sido distinto, creo que podríamos haber hecho algo distinto, creo que podríamos haber apostado a un 70-30 en un plebiscito de salida que todavía no se produce, pero claramente todos los números, y uno anda por la calle y permanentemente se da cuenta de que eso no es así hoy día, por lo menos. Claramente no creo que haya cambiado mucho. Yo creo que va a ser muy peleado. Sí, Cristian, y una cosa breve, de 1 a 7 hasta ahora, ¿qué nota le pones al texto? Buena pregunta. No me entusiasma mucho el texto, la verdad. Mira, a ver, hay una parte del texto que es muy objetiva y que yo voté a favor y muchos votamos a favor porque se vota por artículos donde no hay muchas discusiones, ¿no es cierto? Las facultades del presidente, la causal de cesación en el cargo, los roles institucionales de las diferentes organizaciones, instituciones que se van implementando. Yo creo que eso está bien, eso cumple. Ahora, hay otras que la verdad que son muy radicales y a mi juicio bastante descuadradas en muchos aspectos para poder implementar. O sea, va a ser muy complejo de implementación todo lo que se relaciona con la plurinacionalidad, y no el concepto de plurinacionalidad, que podría ser más bien romántico o puede representar un anhelo muy importante para muchas personas y muchos pueblos indígenas. Vamos por el 4, ¿no? Pero yo creo, claro, ojalá pudiese llegar un 4. Y ¿sabes lo que pasa? Es que yo lo lamento, porque yo salí del gobierno con ganas de aportar en esto, y creo que aportamos harto. Todos hicimos esfuerzo, aquí nadie no estuvo presente, salvo los errores comunicacionales garrafales de muchos, y que partimos por Rodrigo Rojas. Pero en general yo creo que todos trataron de hacer la pega, pero no se escuchó mucho, y cuando empezaron a escuchar y cuando se empezó a escuchar ya era tarde, cuando ya quedaba muy poquito por aprobar. Yo creo que eso iba de la mano con el avance de las encuestas, donde el apruebo y el rechazo se iban emparejando muchísimo y el rechazo empezaba a superar a la apruebo. Entonces ahí como empezaron a reaccionar algunos. Pero claro, ya la cosa estaba resuelta. Gracias. ¿Tú eres partidario como miembro de la Comisión de Normas Transitorias que los 27 senadores que terminan su periodo del 2030 lleguen a cumplirlo o que se entre en vigor antes la Cámara de las Regiones? No, yo creo que no hay nada más importante para un sistema democrático que los mandatos se terminen. Ok, 2030. Inicien en una fecha y se termine en una fecha porque la gente los eligió. Por diferentes razones. Yo no lo digo tanto por la pega, porque yo creo que todos ellos pueden conseguir rápidamente a qué dedicarse en otras cosas. Yo creo que la pega no es lo determinante. Yo creo que es la democracia la que está detrás. El principio democrático. La gente votó, se conformaron mayoría, y adelantar las elecciones yo lo encuentro más bien totalitario. A través de normas transitorias, como empezar a cambiar todos los jueces a través de normas transitorias, es para cambiar los quórum. En fin, los más que los quórum, los equilibrios políticos que la ciudadanía decidió hace un par de meses atrás.
Entonces, por eso yo señalaba, bueno, si quieren adelantar la elección, entonces los constituyentes también me imagino que van a generar una inhabilidad o vamos a presentar una inhabilidad para no ser candidato, porque aquí la tentación, el incentivo perfecto para que adelanto la elección y soy candidato yo porque armé la Constitución y me hice conocido. Entonces, también entonces eso debería, si se llega a adelantar la elección, me imagino que vendrá acompañado de una inhabilidad para que los candidatos, para que los constituyentes no sean candidatos en la primera elección. Cristian, súper corto, Juan Diego, para terminar. Lo último era que a mí me ha sorprendido la poca relevancia que han tenido constitucionalistas, o sea, muy relevantes que hay en la convención. Por ejemplo, Fernando Atria, Agustín Esquella. ¿Qué pasó con esos constitucionalistas que al menos yo pensé en un momento que iban a liderar la conversación y la articulación de la convención? Sí, una pregunta bien aguda. O sea, la respuesta puede ser. Lo que pasa es que está muy bien en todo caso. Lo que pasa es que, como todos decían que Fernando traía la Constitución escrita debajo del brazo, entonces que la tenía lista. Yo creo que todos ellos aportaron en lo constitucional, en lo académico, pero esto también tiene mucho de político. Conformar mayorías, lograr convencer, argumentar de buena manera, para que lo académico se plasme y logre los 103 votos, que era los 2/3, tiene también un componente político importante, relaciones humanas, habilidades blandas y un largo etcétera, que es lo que normalmente hace a un político un poquito más exitoso y lograr sus objetivos, aparte del contenido, que también es fundamental. Y claro, mucho de eso a lo mejor faltó. Y eso, la academia... Y ahí uno empieza a encontrar un poco las explicaciones. No digo que sean pesados o no quiero, por favor, que digo, pero claro, la política no se aprende de la noche a la mañana, de aprendizaje, golpes, errores, aciertos y errores, y claro, y eso yo creo que a lo mejor hoy día sería muy distinto si partiéramos de cero respecto de lo que pasó hace un año, porque hay un proceso de aprendizaje político de muchos, de los que estamos acá también, y lo que les decía al principio, la desconfianza, etcétera, que se dan. Muy bien, te agradecemos mucho, Cristian, la conversación desde Mejillones, donde sesiona el Pleno y las comisiones de la Convención en la parte final del trabajo. Un abrazo grande. Gracias, buenas, nos vemos. Y acá en el estudio de Días Contados ya estamos con Alejandra Jorquera, porque los viernes nos gusta hacer un recuento de lo que hemos vivido durante la semana. Y también, Ale, bienvenida. ¿Cómo estás? Los viernes les gusta que venga yo. Lo que más nos partamos por ahí. Es que esperamos el recuento viernes. Claro, el recuento es equivalente a tu presencia, Alejandra. La convención está literalmente en la recta final y se está decidiendo, ponte tú, el tema de el preámbulo, y ya fueron aprobadas 12 propuestas en general que luego tienen que ser aprobadas en particular para darle, digamos, coherencia a este primer párrafo, que es una especie de introducción de la Constitución. Y la verdad es que hay unas propuestas bien disparatadas, bien loquillas. Sí, hay una que es... yo creo que estamos pensando en la misma, esa que parte con les humanes, nacimos, ¿esa? Estamos hablando de seres humanos. Nacimes. Por aquí lo tengo. En esta tierra, pero podría ser le tierra también, ¿no? También. Como los o y las tierra. Medicamentos. Claro, en el lapsus del subsecretario. O las y los establecimientos. Además, esa misma introducción está muy mal redactada. Más allá de, o sea, uno le baja los tiritones clásicos como de periodista de empezar a ponerle comas, puntos, comas. Acentos. Más allá del tema como más lírico, por llamarlo de alguna manera, que tiene esa introducción. Bueno, pero todo eso a mí me parece que es susceptible de ser corregido y así va a ser. Oye, la lucha política del gran pueblo de Chile frente a las élites cerró el siglo con un golpe de fuerza que buscó destruir las luchas sociales e instalar por la violencia un modelo pétreo que cerrara la discusión y excluyera a través de distintos mecanismos la participación de las personas en el dibujo de su propio destino. Es una de las propuestas que como que no tiene mucho sentido para un primer párrafo, que el clásico, el que siempre se cita, es el de la convención, de la Constitución estadounidense, que dice nosotros, las personas de Estados Unidos, nos damos estas reglas para...
y que es algo que estaba propuesto en el proyecto de constitución que envió Michelle Bachelet hacia el final de su mandato y que hoy día recuerda Mario Fernández, el Peta Fernández, que tú lo recordabas ayer como el ministro del Interior más intrascendente de la historia. Intrascendente. Intrascendente. Lo vaya a comparar, por ejemplo, perdona. Claro, dale, Lo vaya a comparar, por ejemplo, con Delgado. Rodrigo Delgado, Con que Delgado. además tenía un proceso. También lo pusimos en el listado. También sí. estaba ahí. Ya. Pero mira, Paula, lee el Eso. párrafo. Quiero leer, este era el preámbulo del que hace alusión la Carolina. Nosotros, los pueblos de Chile, responsables ante nuestra historia y su porvenir, nos otorgamos esta constitución política de la República de Chile. Lo hacemos en forma libre y democrática, ejerciendo el poder constituyente originario del que estamos investidos. La finalidad de este acto solemne es vivir en paz, en justicia y en prosperidad dentro de nuestras fronteras y convivir con todos los países y pueblos del mundo, promoviendo y respetando la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Eso no pasa de moda, ¿te fijas? No, claro. Quizás la categoría Es de un clásico. humanes es una construcción que responde a un tiempo, A un tiempo, momento. a este momento, digamos. En 10 Pero años más puede estar caduco. Sí. Miren, como dice Juan Diego, yo me pegué una reporteada con algunos constituyentes y no están nada de contentos con estas 12 propuestas tan... las encuentran como ampulosas, Floridas. pretenciosas, poco... como medias barrocas, además. Gracias, como barroca. Y más bien serían partidarios de dos cosas. Una frase, una especie de cuña, como lo que decía la Carolina recién, una frase muy corta, muy limpia, muy minimalista, o simplemente no tener preámbulo, como muchas constituciones del mundo que no tienen preámbulo. Y vamos 2 cucharadas y a la papa. Dos cucharadas. La de Estados Unidos es así. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. ¿Te fijas que es súper concisa, pequeña, pero le insufla como un espíritu al texto que después uno va a leer, ¿no, Ale? Es súper minimalista esa, que es como lo preciso, digamos, y es como atemporal. Que ahí volvemos al tema de los letierres, ¿cachai? ¿Cuánto dura? Les humanes, claro. De hecho, recoger el espíritu, para la gente con la que hablé, me decían, lo más difícil hoy día es recoger el espíritu, a partir de lo que conversamos, por ejemplo, con el constituyente Monkever. Él tenía un espíritu muy, muy arriba, estaba muy contento de haberse encontrado y haber tenido un espacio de conversación y de diálogo que califica como positivo. Pero claro, eso, llevarlo a un preámbulo, parece que no está... No está el horno para bollos. No, parece que el preámbulo quisiera ser como un recado al futuro de cómo llegamos a esta constitución. Claro, ¿no? como que explica, por lo menos, Alejandra. Pero es que a lo mejor se podría. A mí me parece, no me parece tan raro ni tan torcido que uno en un preámbulo se explicara de alguna manera cómo se arribó a esto. Podría ser, pero en un lenguaje más sucinto, más claro, menos barroco y que no tenga temporalidad. O sea, tú le das el contexto. Se llegó a esto después de un estallido, etc. Podría ser, a mí eso no me molesta. Me molesta más esta cosa como florida del lenguaje, pretencioso. eso no me gusta. Oye, la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, dio declaraciones a una agencia esta semana diciendo que su intención era votar a prueba. Revisemos esa declaración y a la vuelta comentamos. I hope it will be approved. I think it should be approved because, I mean, there's no... I haven't read the last document because it's not ready, it's just being worked out. I think it has a lot of good issues there, very important issues to solve some of the most important difficulties and challenges for our country in terms of ensuring that the whole regions of the country feel completely represented, that indigenous people feel completely represented,
and how it can integrates better the international standards of human rights, like in housing, water, healthcare, and indigenous issues as well. Oye, la bancada de Renovación Nacional en el Parlamento dijo que iba a enviar un reclamo formal a Naciones Unidas porque esto sería intervencionismo. Pero Alejandra. ¿Por qué va a ser intervencionismo que una expresidenta de la República, que hoy día tiene un cargo efectivamente en un organismo internacional, pero ella no ha perdido su condición de ciudadana? Ella sigue siendo una ciudadana chilena. Ella en nada no perdió la nacionalidad, no perdió la ciudadanía. Ella tiene todo el derecho del mundo a venir y votar. Y tiene todo el derecho del mundo a decir por quién va a votar, por qué cosa, por qué opción va a votar. Entonces, eso ya es por darle 7 vueltas a la maldad. No. Vamos a estar harto rato, yo creo, así como con acusaciones de intervencionismo. Pero por supuesto. El senador Luciano Cruzco, que también estaba pidiendo perseguir a través de Contraloría unas declaraciones de Janet Vega en un audio que se filtró. Pero es como difícil esperar que los miembros de este gobierno o la expresidenta no expresen una opinión. Juan Diego, ¿tú cómo lo ves? Mucho tiempo libre, yo creo. Mucho tiempo libre. Sí. No creo que... ahí no está... el meollo del asunto, no está la clave de lo que nos viene, no se nos viene. ¿Y dónde está la clave? No sé. Yo soy un mero comentarista. Oye, tengo un dato interesante para cerrar lo del preámbulo. Preámbulo se vota y se vota en pleno. ¿Necesita 2/3? 2/3. Ya. Así que podemos respirar tranquilos que no vamos a tener un preámbulo muy ampuloso y muy... Por lo menos va a ser consensuado. Va a ser consensuado y eso es... En esto uno no falla nunca. Menos es más. Siempre. Oye, hablemos de otro de los temas de la semana, que lo conocimos hace pocas horas, Ale. Yo sé que a ti te interesa. Sí, a mí me interesa. El eslogan de campaña de Karina Oliva cuando quería ser senadora era Karina da la cara. Y Karina fue a dar la cara a la Fiscalía ayer por esta investigación por eventual mal uso de las platas durante la campaña, ¿no? Sí. Para hacer un recuento rapidito, Karina Oliva, que fue candidata a gobernadora y estuvo cerquita y que generó todo un cuadro que hizo tambalear un poquito a Orrego al principio. Cuando tuvo que hacer la rendición, bueno, ella fue en el mismo proceso de la campaña, en la segunda vuelta, ya fueron saliendo cosas como raras respecto a la Karina Oliva. Y en particular a Comunes, que estaba en ese minuto presidido por el exmarido de ella, bueno. Pero el tema viene hace 6 meses, cuando la Fiscalía la llama porque la rendición que hace la Karina Oliva en el CERVEL, los contadores auditores del CERVEL detectan, uno en particular detecta que había como 32 puntos donde había problemas. Y básicamente los problemas eran que Karina Oliva, por ejemplo, en la primera vuelta tuvo un aporte de como de 1.700.000 pesos. No estoy segura si es 700.000 pesos, pero 1 millón algo. Tuvo las valorizaciones, que para explicar lo que son las valorizaciones, son los trabajos que yo, por ejemplo, te apoyo a ti en una campaña, no con plata, sino que te compro, o sea, te regalo... Horas de... Tiempo. No, y tiempo, 8.000 flyers. Ya. Y no sé cuánta paloma. Esas son las valorizaciones. Pero en lo que había respecto al aporte privado, que era 1 millón y tanto, y los aportes públicos, Karina presenta su declaración por 300 millones. De 1 millón a 300 millones. Claro. Eso es la primera vuelta. En la segunda vuelta, que son 25 días, ya no 90, porque la segunda vuelta son solo 25 días, ella hace la misma rendición, un poquito mayor incluso, el aporte privado menor, o sea, 900 y algo, y de nuevo con los mismos proveedores para el tema de las valorizaciones. Ya. ¿Cuál, más allá de lo complejo que ha sido el tema de la Karina en cuanto a sus declaraciones y si es cierto o no es cierto, etcétera, lo que está haciendo Karina Oliva cuando decide ir a declarar, cosa que hizo ayer, ante el fiscal de alta complejidad de la zona Fiscalía Sur, es decidir no guardar silencio, que es un derecho.
que tienen todas las personas. Y te fijas, perdona lo anecdótico, pero va sin anteojo. La entrevista que dio a Mega también sin anteojo. Sin anteojo. Ella está claramente en la reconstrucción de su imagen personal, que quedó tan dañada que de hecho este reportaje se conoce de estos antecedentes que publica CIPER, antecedentes del CERVEL. Sí. Justo pocos días antes de la elección a senador, estos son imputaciones por su candidatura a gobernadora, Sí. y ella pierde la elección. Exactamente. Y da la impresión, me da la impresión a mí, no sé cómo lo ven ustedes, que ella está determinada a recuperar la posibilidad de ser una figura política, porque debe ser muy difícil desentenderse de toda la votación que sacó en la primera vuelta y en la segunda vuelta también Sí. a gobernadora. Entonces está como con un cambio de look, está como asumiendo su propia defensa, va con los papeles, una cosa muy distinta. Y lo más complejo, diría yo, es cómo puede este caso involucrar al gobierno del presidente Bueno, Boric. lo que pasa es que ella ha hecho amenazas veladas y no tan veladas. Por ejemplo, decir que parte de los recursos que ella tuvo se los pidieron para otra campaña, o sea que si los flyers eran 5.000, quédate con 2.000, pásame 3.000 a mí. Esto era otro ejemplo muy burdo, porque probablemente no se está refiriendo a eso. Ella, la amenaza velada ya no es tan velada, porque dice que fue para un candidato que estaba en una primaria en julio del 2021. O sea, sabemos a quién le está disparando. Y a mí lo que me pasa es que creo que va a tener que probar esas acusaciones, porque es re fácil decir, yo traspasé plata, por ejemplo, digámoslo en castellano, ella está acusando al comando de Boric, Claro. está acusando al presidente de la República. Y ahí se habla, hay mucho corridillo debajo, mucho cosa de quién sería la persona a la que habría recibido que habría supuestamente hecho estas transacciones como truchas. Ahora, no son transacciones de dinero, ¿sí? No. Son transacciones aportes sí. que como que aportes, pero como dices tú, pueden ser palomas, Por pueden supuesto, ser... y el problema es que el mismo proveedor, o sea, por eso se detecta. Lo brutal de la Karina Oliva, que en este proceso de reconstrucción que está haciendo ella está dispuesta a ir a la guerra. A todo. A la guerra. Y si en ir a la guerra para recuperar algo de ella, que yo creo que no lo va a lograr, no ahora, a lo mejor, no sé, en 10 años más, está dispuesta incluso a involucrar a la campaña del presidente Gabriel Boric. Y eso es muy jodido. Eso es muy jodido, pero creo yo que si ella lo está haciendo, va a tener que mostrar y demostrar con pruebas, porque si no... ¿A quién le llegó como...? O sea, no es tan fácil. O sea, yo espero... Supuestamente Giorgio Jackson... Yo creí que era dinero. Es el nombre. Giorgio Jackson supuestamente sería el enlace, pero bueno, ellos han hablado de esto después de las imputaciones. Sí, ellos han lo hablado niegan. después de esto, pero yo creo que ella es una mujer en estado de guerra. Claro, va a ir más allá. Y va a ir más allá. A mí me sorprende mucho el caso de la Karina Oliva, porque creo que cuando las personas están a punto de tocar el cielo, la caída debe ser tremenda. Ella es una mujer que logró sacar una votación gigantesca, que se enfrentó a un monstruo electoral como es Claudio Rego, siendo una persona que no tenía mucha visibilidad, que no era muy conocida, y la tuvo. Estuvo a punto de ser senadora y efectivamente, hasta donde se sabe, yo creo que este es un caso, y voy a ser presa de mis palabras, este es un caso que se está investigando. Por lo tanto, lo que me nace es como esperar la investigación, ¿no? Para saber qué hay detrás efectivamente. Me encantaría conocer la declaración de Karina Oliva en la Fiscalía y yo hasta ahora no la he visto. No salió. Secreto ¿No es cierto? No salió. Y bueno, o sea, solamente los intervinientes tienen acceso a la carpeta, pero el secreto de o sumario. sea, en algún minuto las vamos a conocer. Por supuesto ¿no? que Porque sí. estas cosas se conocen supuesto que siempre. Y ella pertenecía, después como que la tiraron de lado, al grupo que hizo posible también una campaña y una votación del presidente Boric. O sea, ella logró una cantidad de votos muy importante en la región metropolitana que de alguna manera también se traspasan al liderazgo del presidente. De alguna manera fue como una plataforma.
Por eso el presidente Boric se sacaba fotos con ella. Tal cual. Ahora, hay que recordar también que el presidente Boric tiró la cadena al minuto de conocida la irregularidad. Al tiro. En eso Sí, fue verdad. bastante lúcido. Sí. No, y ahí no se perdió. Sí, No se perdió y en ni ese un sentido, minuto claro, Boric. porque si hay algo es que a veces se pierde. Oye, Sí. y ojo también con la interna, que Tamara Quintana, nuestra espléndida estrella editora, nos recuerda que Comunes estaba con Howard, estaba bastante mal. Bueno, Ah, además, Entonces eso se no- generó... claro. Oye, ya. Esta ha sido la semana de las acusaciones de que el manejo de distintos actores políticos ha sido errático. Ha sido una de las coincidencias entre nuestros entrevistados, así es que los invito a que empecemos a revisar, partiendo por Camilo Escalona, que acusa al PC de errático en su rol, en su relación con el gobierno y en su rol al interior del oficialismo. Veamos. ¿Cómo ve al PC? Yo lo veo con errático. A veces apoya y otras veces no apoya. Lo veo zigzagueante, ¿no? El PC tiene que tomar una decisión definitiva. O se pone o no se pone, porque uno no puede ser de gobierno 3/4 partes, 2/3 o la mitad. Uno es de gobierno o no es de gobierno. Eso mismo yo le digo a los compañeros socialistas. ¿Ha sido realmente comprometido el Partido Socialista con el Partido Comunista, perdón, con el gobierno? ¿Ha estado o ha estado a medias, Alejandra? ¿Tú cómo lo ves? El Partido Comunista estuvo detrás de la ministra Isquia Siches en la foto, el mono, cuando Isquia Siches declaró estado de excepción en la Araucanía. O sea- acotado. Decir que para el Partido Comunista eso fue fácil sería mentir, porque ellos han tenido un discurso súper claro en eso. Entonces, yo le preguntaría, él lo desliza un poco, Camilo Escalona, ¿qué tantas certezas tiene que su partido no ha tenido una conducta errática? Para prueba, Un botón. un botón. Las declaraciones más duras contra la llegada de Analía Uriarte a La Moneda las han hecho los socialistas. ¿En serio? ¿Cuáles? No De vi. hecho, sí. De Urresti, No, a mí fíjate que me impresionó mucho con Analía Uriarte, estuve conversando con gente del hecho de que se dijo que ella tenía pésima relación con los senadores del Partido Socialista y los parlamentarios del Partido Socialista, y me dijeron, mentira, hay uno que sea pésimo. Sí, no. O sea, yo no tengo duda que para Álvaro Elizalde la llegada de Analía Uriarte no es una buena noticia. Por eso, no tengo a eso duda. voy, a eso Pero voy. de ¿Por qué, Urresti- oye? porque Analía Uriarte... Militante es socialista, hay que decirlo. claro. O sea, hasta una pelea interna, sí, ya, pero fratricida. Pero rasca la pelea, porque en realidad, si tú pensáis, no hay detrás de esto un tema como de purismo ideológico. Lo que hay detrás del reclamo de estos socialistas es que ellos siempre quieren poner a su gente. Claro. Entonces, A su corriente. Su corriente. Y yo creo que con Analía tienen además un tema pendiente, que lo tienen desde el gobierno de Bachelet II, este sector del Partido Socialista. Pero que en este caso se agrandó porque Analía se sumó y le dio todo el apoyo a Paula Narváez en su aventura. cuando fue Su- precandidata, a diferencia de lo que hizo la directiva del Partido Socialista, Sí, que porque- fue ponerle todas las cortapisas que se pudo a Paula Narváez, Y a su candidatura, claro. a su candidatura, claro. Paula Walker. No estamos de acuerdo. ¿Cuál? Claro. ¿Cuál de Completamente todas las desacuerdo. cosas? Yo creo que el Partido Comunista ha sido un partido... Yo no lo veo zigzagueante, fíjate. No, yo en eso discrepo de la declaración de Camilo. Yo creo que el Partido Comunista tiene que tener... bueno, lo conversamos la otra vez. Tiene Sí. como dos... Pone sus pies en dos lugares y esto ha sido súper sistemático. Lo dijeron, incluso Camila hace muchos años atrás lo dijo, cuando estaban recién entrando Al a la gobierno. nueva mayoría, ¿te Sí, acuerdas? claro. No vamos a dejar la calle. Claro, vamos a tener un pie aquí. Pero cuando dicen eso, dicen algo muy significativo. La fortaleza de los partidos es justamente tener bases que se sienten identificados con sus planteamientos. Los partidos políticos más o menos serios, y el Partido Comunista es un partido serio. ¿Y por qué, A uno Camilo? le podrá gustar más, menos, bueno, este es un país anticomunista, Por el así, pero mal. Entonces, Hay una cosa fuerte. lo que hace el partido es tener a la vocera, que es la cara del gobierno, y que lo ha hecho súper bien, Sí. la ministra Vallejo. Y por otro lado, el presidente reclama, pero cuando hay que ponerse a la foto, está, como decía la Ale, detrás de la ministra de Interior, que no tiene partido.
y el partido está ahí. Yo supongo que para ellos es difícil tener un balance entre su gente adentro del gobierno y ellos, por otro lado, no descuidando sus bases. Es decir, no descuidando tampoco su trabajo territorial. Así que yo los veo más que zigzagueantes, yo creo que son bien malabaristas. Pero la pregunta es ¿por qué Camilo Escalona acusa al Partido Comunista de zigzaguear? Esa discusión es por la discusión de la ley de emergencia, el estado de emergencia y estado intermedio, ¿te acuerdan? Que ahí se dijo que el PC había sido un elemento importante en que finalmente no se presentara y que no se presentara. Pero yo creo que va más allá. Ale. O sea, pero esto de especulación. Especulación. Yo creo que acá hay más allá, porque siempre ha existido entre estos dos partidos como cierta rivalidad. Fricción. Sí. O sea, siempre estoy hablando de los últimos 15 años. 15. De hecho, o un poco más. Cuando Camilo incluso fue candidato a senador en su primera experiencia fallida, que fue el año 97, el 97. Y que iba Gladys Marín, y el PC le puso a la Gladys Marín de candidata también. Ajá. Y Camilo sacó 15%. Bueno, tienen una fricción importante histórica. Oye, hagamos una cosa, vámonos a la pausa, al regreso seguimos en la mesa de día viernes en Días Contados junto a Paula Walker, Alejandra Jorquera y Juan Diego Montalva. Vamos y volvemos. Iniciamos la parte final de Días Contados en viernes. Alejandra Jorquera, ¿qué es lo que vendrá la próxima semana? ¿A qué tenemos que estar atentos pensando en lo intensa que ha sido esta? Yo le seguiría la pista a las declaraciones que no las conocemos de Karina Oliva. A ver cuánto pueden involucrar eventualmente el gobierno. Exactamente. Ya. Y creo que sabemos que hay periodistas trabajando en eso. Por supuesto, y lo están haciendo muy bien. Reporteando muy bien. Muy bien. Y miraría con atención cómo va a ser en los primeros movimientos del almirante Juan Pablo Zúñiga, el Araucanía, y qué reacción va a tener la coordinadora Arauco Mayeco frente a esto. Porque estos van a ser los primeros días del estado de excepción. Entonces yo quiero ver el fin de semana qué pasa, qué numerito puede aparecer por ahí. Eso quiero ver. Juan Diego. No, eso, yo Juan Pablo Zúñiga, el almirante el nuevo encargado de la zona. El que reemplazó a Parga. Parga. Entonces eso es, claro, Biobío y Arauco. Eso exactamente. Yo dije Araucanía. Ese es otro. Ese es un general de ejército, de hecho, porque en la región del Biobío la Marina son los encargados de este tipo de cosas. No, y episodios que ocurran, ¿no? A eso voy. Hubo 30 camiones quemados hace poco, no fue poco, entonces veamos las dimensiones del juego de fuerzas, que si va a haber juego de fuerza. A mí, ayer tú deslizaste algo sobre la posibilidad de conversaciones de que este ayornamiento o cuidado en el vocabulario de las autoridades respecto a Yaitul y respecto al tema mapuche se podría interpretar como conversaciones, que hay conversaciones o está tratando de llegar a un acuerdo o a una instancia de conversación. Yo tengo la teoría de que con Yaitul nunca se va a llegar a acuerdo. Pero eso lo puedo plantear en otro programa. Paula Walker. Toma. ¿No? ¿Sí? Toma. Yo creo que hay que estar súper pendientes del barrio Meix. Porque me parece que concentra cosas súper interesantes. El tema de las bandas que hay detrás de ese mundo, de los vendedores ambulantes. Concentra el tema de cuán sistemático va a ser el Estado para resolver un problema que tiene inicio y fin, tiene cuadras, la 1, la 2, la 3, y entonces se habló del copamiento, ¿no es cierto? Bueno, hay que mirar cómo resulta ese copamiento. Todo indica que se copa ahí y se corren a las comunas de al lado. Sí, y por lo tanto, si la intervención no es articulada, sistémica, efectiva, con todo el mundo, los vamos a tener puestos en 4 cuadras más allá. Así que yo voy a estar pendiente. Hay que mirar la estrategia bueno, ya se han eliminado medio centenar de toldos, sí, correcto, 50, más de 60, sí. Más de 50 toldos de estos que se han hecho de control territorial. Ya, esos son los temas. ¿Yo puedo hacer un reclamo? Sí, reclamo. ¿Dónde está la mosca?
No, la mosca no vino hoy día, la mosca dron está en otro lado. Mira. Le decretaron estado de excepción a la mosca a ustedes, ya lo caché. Claro. En efecto. No, Sí, de hecho hemos No, aumentado el nivel de francamente, no, insecticida así no se vale, ¿ah? en la zona. Yo quería a la Tú mosca. jurabas y con- Mi No, No, porque amiga. te podría haber llegado. Nosotros creíamos que la mosca venía Pues- contigo. Pero por supuesto, me vino a dar la bendición. Tal vez tú la hiciste. Ay, o cállate, estaba ¿Qué la piensan mosca. hacer el fin de semana? Ahora quedan unos minutitos. ¿Tienen planes? Sí, yo esperaría estar en actitud horizontal las 48 horas. Lo más cerca de tu cama posible, O digamos. sea... Pero ni un panorama, ni un teatrito. Pero ¿cómo si estamos con los índices del COVID en Están subiendo, es alza? verdad. Pero Casi todavía, 7.000 casos. Ay, pero ay, todavía ay, están todos los aforos permitidos, todos los locales abiertos. Ya, yo por espero que favor, luego con cierren. precaución, no, ojalá que no pase eso, Ay, ojalá que no pase mucho sufrimiento para los sectores. Ah, no, para el sector económico, para la los cultura, restaurantes y para todo los eso. Ay, me va a sectores matar mi amigo Manolo Vidal de Las Lanzas por haber dicho que quiero que lo cierre. ¿Viste? No, pues No, fatal. todo Sí, con mal, distancia, todo en la mal. terraza. Anda a tomarte una vaina. A las lanzas. Qué rico. ¿Algún panorama en libreta? Tengo un par de libros a los que les tengo que, por lo menos, ojear. Ya. Por lo menos ojear. Así que ahí les cuento el lunes. Ok. ¿Escondido? Ningún panorama. Oye. Ya, pero esfuérzate. Oye, hombre. Patú, ¿eh? Ya. Ya, yo empecé a ver 42 días en la oscuridad en Netflix, la serie sobre el Yo ya la asesinato de vi. Viviana Hager. Ya la vi. Buena Yo serie. no la había visto. No, yo la vi. Sí, un caso, aparte que el libro que escribió Rodrigo Fluxá, usted sabe quién, también es súper interesante. Entonces, toda la ficción que surge, una pena igual para esa familia. Hay dos niñas que están Tremendo. digamos, Lo de ellas atestiguando es esto. tremendo. Yo voy a ir a Valparaíso Ah. otra vez. Ah, Y voy mira. a encargar comida al restaurante Tres Peces, que te lleva delivery. Oh, y es súper Bueno. rico, buenísimo, ¿Y qué encargas? sensacional. Sí, pues, hay marisco, hay pescadito, hay caldillo congrio, y te Machita. llega todo, machita. A la parmesana. Sí, qué rico. Ahí les cuento cómo me va. Oye, muchísimas gracias por la compañía. Ha sido un placer compartir esta semana nuevamente con ustedes en Días Contados y qué decir aquí con mis estimadísimos compañeros y compañeras, compañeres. Compañeros consagrados en el preámbulo de la Constitución, debieran quedar, o de nuestra propia Constitución, con mosca. Chao, que estén bien. Chao, buenas noches.